Seguimos nuestro estudio de la Iglesia Católica Romana y el ecumenismo. Esta es la sección donde estamos ahora. Ya vimos cuestiones generales de la actitud de la Iglesia Católica frente al ecumenismo protestante en los primeros siglos, en los primeros años del siglo XX, y avanzando, luego cómo esto ha ido evolucionando y terminamos con la llegada del Papa Juan XXIII y su apertura, la convocación del Concilio Vaticano II, la fundación de la organización ecuménica dentro de la Iglesia, el Secretariado de la Unidad, que quedaba como responsable de la organización del Concilio Vaticano II. Vimos las ideas de algunos teólogos católicos, donde sobresale Karl Rahner, que fue el teólogo principal del Concilio Vaticano II y asesor del Papa Juan XXIII. Pero ahora entramos de lleno al Concilio Vaticano propiamente, al Concilio Vaticano II. El último concilio había sido 100 años antes, siglo XIX, y era el Concilio Vaticano I. Ahora se convoca, Juan XXIII convoca a este concilio. Bueno, ubiquémonos. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuál es la escena mundial en esta época? El mundo vivía pues la tensión de la Guerra Fría, y también la efervescencia de movimientos revolucionarios en regiones como América Latina y África. En el ámbito religioso propiamente se observaba un despertar de los movimientos protestantes evangélicos, ¿verdad? Y los movimientos pentecostales están tomando fuerza, sobre todo en América Latina. Esto tomó por sorpresa a la Iglesia Católica. Tanto es así que salió la teoría de que estos movimientos eran propiciados por el Departamento de Estado de Estados Unidos para frenar el avance de los movimientos revolucionarios de inspiración socialista y comunista. Y eso era como parte de la Guerra Fría que se vivía. Así se interpretó hoy. Nadie defiende esa teoría hoy, pero esa se defendió por mucho tiempo, por décadas, que eran punta de lanza avanzada de la contrainsurgencia. En África, ¿qué pasaba en África? Muchos países que antes habían sido colonias de potencias europeas estaban obteniendo su independencia o luchando por ella en las guerras derivadas de esa lucha. Muchas de esas guerras venían con orientación socialista, comunista. Y muchos de esos países, una vez independientes, se fueron por esa línea. Europa veía los primeros esfuerzos para los procesos de integración de los países en Europa Occidental. Lo que hoy sería la Unión Europea comienza en los años 60 el proceso de integración y de unificación. Pero al mismo tiempo, en esa época se experimentaba la separación ideológica y política grave y fuerte. Fue a principios de esa década que se levantó el muro de Berlín, famoso muro de Berlín, que separaba las ideologías, las diferencias fuertes que había, especialmente en Alemania se dio eso. Los países del sur de Europa, que eran los países pobres, luchando por incorporarse al desarrollo del norte europeo sin mucho éxito. En esta época los países del sur, España, Portugal, Italia, Grecia, eran los parientes pobres en Europa. Estados Unidos, ¿qué pasaba con Estados Unidos? Bueno, se embarcó en una guerra fuera de su territorio, al otro lado del mundo, la famosa guerra de Vietnam, que era una parte de su estrategia para detener el avance comunista en Asia, especialmente desde China. Bueno, esa es la escena. En ese escenario se realizó el Concilio Vaticano II. ¿Cuál es el desafío que enfrentaba la Iglesia Católica Romana? Bueno, el desafío era renovarse o seguir perdiendo terreno en el mundo.
en el mundo contemporáneo. El Papa Juan XXIII tenía como propósito principal de su pontificado el famoso ayornamiento, la puesta al día de la Iglesia Católica Romana, poner al día la Iglesia Católica Romana frente a los desafíos del mundo moderno, en donde el protestantismo parecía estar más actualizado y ser más efectivo. Algunos pasos se habían tomado ya, como ya hemos visto. Campos bíblicos, de estudios bíblicos, algo se había hecho. Cambios en el mundo litúrgico, un poquito. Pero la parte más complicada siempre ha sido la iglesia misma, su estructura, su teología, su misión. Para lograr este propósito es que Juan XXIII convocó al Segundo Concilio Vaticano. Bueno, ¿cuáles son los propósitos específicos del concilio? Esto que hemos dicho son los propósitos del Papa Juan XXIII. ¿Qué es lo que el concilio perseguía? Claro, el propósito original de Juan XXIII al convocar el concilio era, como ya dijimos antes, poner al día a la Iglesia Católica Romana frente a los desafíos del mundo moderno. Esta renovación incluía aspectos constitutivos, aspectos misionales y relacionales con las otras iglesias no católicas. Ojo, el tema ecuménico estaba como uno de los propósitos del Concilio Vaticano. Era ampliar las relaciones. Bueno, otro propósito derivado de lo anterior, pero muy importante, al menos así se vio al principio, fue la promoción de la unidad de las diversas iglesias cristianas. Ahí viene el propósito ecuménico ampliado. Por eso provocó mucha expectación entre protestantes y ortodoxos. Sin embargo, al final el ecumenismo en el concilio no era otra cosa que un llamado a retornar a la verdadera iglesia, donde se encuentra la unidad de la iglesia, a pesar de los esfuerzos de teólogos católicos prominentes como los que ya mencionamos, Congar y Rahner. Más específicamente, el Papa Juan XXIII expresó los objetivos del concilio en su encíclica Ad Petri Cathedram de la siguiente manera: el objetivo principal del concilio consistirá en promover el desarrollo de la fe católica, la renovación de la vida cristiana de los fieles, la adaptación de la disciplina eclesiástica a las condiciones de nuestro tiempo. A eso hay que agregar propósitos no anunciados oficialmente, sino tras bambalinas, propósitos políticos, diplomáticos, que la Iglesia Católica gane terreno e influencia en lugares y escenarios donde no los ha tenido, como en el mundo comunista, por ejemplo, o como entre las iglesias ortodoxas, y aún dentro del movimiento ecuménico protestante. Bueno, estos propósitos en parte sí se lograron. Bueno, vamos a dejar por ahí y continuamos la descripción del concilio en otro video.